Saludos líderes. Bueno, antes de comenzar esta charla tan inspiradora, quiero traer aquí una frase de Jack Welch. El mundo pertenecerá a líderes apasionados y con impulso, que no solo tengan cantidades enormes de energía, sino que también puedan infundirle energía a los que son dirigidos por ellos. Y precisamente cuando se trata de energía, de motivación, pues a mí me encanta hablar con esos líderes que son realmente importantes en su sector, que día a día están motivando a sus equipos, pero también que tienen mucho que aportar, no solo a la sociedad, sino a la gente con la que trabajan. Y precisamente hoy tengo como invitado a una mujer espectacular. Ella no solamente nos va a hablar de liderazgo, sino nos va a hablar de liderazgo resiliente, porque tiene una historia de vida que estoy segura que no solamente a mí me conmoverá, sino que a ustedes también. Y a partir de allí, aprenderemos a manejar y a gestionar mejor nuestro liderazgo ante esas situaciones que a veces se nos salen un poco de las manos. Ella es Susana Rosadio, tiene una alta experiencia de más de 13 años en comercio exterior, logística, cadena de suministro en el sector de la construcción. Susana, gracias por regalarnos este tiempo y estoy segura que muchos líderes quieren escucharte. Bienvenida. Muchas gracias, Tatiana. Gracias por permitirme tener este espacio. Bueno, yo estoy más que feliz de poder compartir con ustedes, contigo, esa experiencia pues, que yo he podido obtener con el transcurso del tiempo, ¿no? Muchas gracias. Y como lo mencionamos, se trata del liderazgo resiliente, ¿no? O ese liderazgo que tenemos que gestionar con pocos recursos. Y creo que la historia tuya es la mejor. Cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a Haití? Bueno, yo llegué a Haití gracias a, yo trabajo, efectivamente, como comentaste, yo me desempeño hace 13 años en todo el sector logístico y comercio exterior, de los cuales los últimos 8 años estoy trabajando para una empresa del sector de la construcción. Parte del desarrollo que yo buscaba profesionalmente era poder tener esta experiencia de vivir, de trabajar fuera, pues, ¿no? Y bueno, buscándolo, es que a finales del 2017, me invitaron para ver unos proyectos puntualmente a Haití, pero eran proyectos, ¿no? Cortitos, para ver algunas mejoras. Fui, los hice y a raíz de ellos que me sale la propuesta para yo poder liderar el equipo de cadena de suministro allá. Y bueno, fue a raíz digamos, esos proyectos chiquitos que fui a ver unas mejoras, es que tuve la oportunidad finalmente de lograr, pues, liderar el equipo, como te mencionaba, ahí en Haití, ¿no? Como tú bien lo mencionas, lo soñaste, querías como moverte a otro lado y el sueño se hizo realidad. Y aquí las Sí. personas se estarán preguntando, bueno, ¿y por qué resiliente? Cuéntanos, tú llegas allá, te encuentras con algo totalmente diferente a lo que estabas acostumbrada, ¿y qué pensaste en ese momento? Bueno, definitivamente, si bien yo ya tenía una visión por estos viajes muy pequeños de cómo era Haití, de qué es lo que me esperaba, es hasta que ya yo llego y asumo pues el cargo como tal, en que realmente, no te voy a negar, por un momento llegué a pensar, uy, como que, ¿qué hice, no? O sea, ¿a qué vine? Porque definitivamente, pues Haití es un país que tiene muchas limitaciones, ¿no? Es un país que lamentablemente tienes dificultades económicas, sociales, lo cual pues dificulta mucho en general llevar todas las tareas que normalmente uno puede considerar como normales en Perú, en Colombia, en otras circunstancias, pues Haití definitivamente te requiere y te exige otro, otro empuje, ¿no? Y bueno, efectivamente, yo llegué, los primeros meses, llegué a pensar también qué es lo que he venido a hacer aquí profesionalmente. Me frustraba a inicios, porque digamos que lo que yo esperaba a inicios quizás era una cosa distinta a la que finalmente me llevé, ¿no? Creo que uno de los consejos durante los primeros meses que yo me desempeñé ahí fue principalmente que yo tenga que gestionar a través del amor a un equipo que yo ya tenía a cargo, ¿no? Y que fueron definitivamente un consejo que en su momento me aperturó, me abrió muchos caminos, me pudo guiar mucho en lo que yo los meses posteriores comencé a practicar y a buscar dentro del equipo, ¿no? Entonces, digamos que fue un poco como yo llegué,
Y bueno, ¿no? Fue a raíz como tú mencionas, un sueño que yo venía así buscando poder salir y efectivamente lo logré, ¿no? Bueno, tú acabas de mencionar algo que me parece muy importante y es que a veces dentro de nuestra gestión podemos hacer un cambio laboral o incluso dentro de la misma organización nos promueven o bueno, nos cambian simplemente y podemos llegar a pensar que estamos bloqueados, que no estamos avanzando, como que yo quedé aquí, pero resulta que es que la vida nos tiene guardados un aprendizaje y un crecimiento mucho más grande que el que nosotros estábamos esperando. O sea, para nosotros eso puede estar, digamos que representado en dinero, representado en cargo, representado en posición, pero tal vez la vida quiere paciencia, resiliencia, humildad. No sabemos cuál es el aprendizaje y esto particularmente fue lo que te ocurrió, ¿no? Sí, mucho, y de hecho mencionabas la paciencia, ¿no? Particularmente yo me considero una persona, pues, que cuando llegó a Haití tenía el título de la impaciencia andante. De hecho, parte del buscar salir, pues, también fue ahí la terquedad, o a veces también la impaciencia misma que yo tenía en que ya tengo que hacerlo, ¿no? Bueno, Haití a mí me dio, de entre muchas lecciones, pues esa inyección de paciencia que yo tenía que tener dentro de mí, porque finalmente la impaciencia también conlleva a otro tipo de cosas, ¿no? Esa es la ansiedad, ¿no? El no tener calma, el no entender que hay procesos, que hay tiempos. Los primeros meses, como bien tú mencionas, a mí me pasó que finalmente yo no veía como que ese reto profesional, como que qué es lo que esto iba a sumar, porque me comencé a encontrar con que tenía que volver a lo básico, ¿no? Y a veces uno puede llegar a creer que volver a lo básico es retroceder. A mí me pasó. Por un momento comencé a creer que era retroceder, pero con el tiempo, cuando comencé a ser consciente de lo que pasaba en mi día a día, comencé a encontrar el sentido del por qué realmente yo había llegado a Haití, ¿no? Y comencé a trabajar una vez que yo fui consciente del por qué había llegado a Haití, todo en realidad fue mucho más claro para mí. Y es donde yo también ya comencé a hacer mi ruta de trabajo con las personas que estaban a mi alrededor, ¿no? Y precisamente tú me mencionabas algo que conversamos antes de nuestra charla, y es que te encontraste con temas como no tenemos electricidad después de determinada hora, ¿sí? Entonces allí es cuando entra en juego el liderazgo adaptativo. O sea, la situación que la vida me está enfrentando es esta. Adáptate, porque es que tú vienes de un lugar donde lo tienes todo, porque pues nosotros tenemos todo y muchas veces nos falta un poco más de contemplación, de valoración, pero llegar a esos recursos tan limitados donde te dicen, jefe, no le puedo entregar el informe porque es que no tengo luz. ¿Tú qué hiciste frente a eso? ¿Cómo hiciste, aparte de que te tocó desarrollar paciencia, qué lograste hacer para adaptarte? Bueno, parte de que tú te vas encontrando, ¿no? En este caso, temas de electricidad, que a veces uno da por un sentado de que, bueno, son las 5, todos van a su casa, pero llegan a casa y puedes continuar haciendo el reporte, ¿no? Haití no, pues eso no era viable porque había limitaciones, hay limitaciones de infraestructura, de seguridad que no hacen que lo que puede ser normal en otros escenarios, pues ahí no. Finalmente era ver qué cosas sí tengo, ¿no? ¿Qué cosas sí tengo en estas condiciones? Y lo que tenía a mi primera vista eran un grupo de personas, mi equipo, ¿no? Entonces era ver qué cosa tiene mi equipo que yo con las herramientas que tiene obviamente el país, con la infraestructura, con los implementos que puedo tener, ¿no? Dentro de los recursos que pueda tener, ¿qué cosa tiene mi equipo que yo realmente pueda trabajar con eso y de cierta manera compensar, ¿no? Y finalmente algo que fue muy, muy importante para mí es que comencé a observarlos a cada uno de ellos y cada uno de ellos tenía algo en común, ¿no? Realmente para que ellos hayan llegado a ser profesionales, para que ellos hayan llegado a estar donde en ese momento yo los encontré, ya tenían que haber pasado por muchas cosas en la vida, ¿sí? Muchas limitantes que yo sabía ya estando en Haití, palpándolas, que ellos tenían que haber superado. Por tanto, yo ya estaba con un equipo resiliente. Más allá de las habilidades que podía adicionar a esos,
ya estaba con un equipo que desde que nació se había enfrentado a muchas limitaciones. ¿No? Entonces era cómo es que ellos frente a esas limitaciones llegaron hasta el punto donde yo me encontré con ellos, ¿no? Y era trabajar en eso. Yo ya tenía un equipo que realmente, si les ponías una piedra en el camino, ellos encontraban la manera de moverla. Yo tenía ya esa gente. Y realmente cuando tú te das cuenta que ya esas personas tenían eso que muchos de nosotros nos falta, tú te das cuenta, oye, después de todo, no es que no tenga, pues que no, o que tenga poco, no, que no tenga nada. Finalmente creo que tengo lo más importante. Y luego ellos comenzar a ver cada uno de ellos qué interés realmente tenía, qué es lo que les motivaba, ¿no? A veces uno puede llegar a creer que lo que me motiva a mí o lo que yo busco en la vida, pues finalmente es lo que los demás pueden querer, ¿no? Entonces, definitivamente, pues eso no es así. Cada uno tiene una motivación, tiene un porqué. Entonces, era comenzar a buscar de manera individual qué es lo que ellos querían, por qué ellos habían llegado hasta donde había llegado, porque les había costado mucho llegar hasta ese punto, ¿no? Y fue a través de primero ir conociendo de manera individual, ¿no? Sus propósitos, a que yo comencé a formar realmente un equipo. Pero ese equipo, esa familia, ¿no? Esa familia en donde finalmente, pues todos ayudábamos definitivamente a un objetivo común, porque como equipo, hacia la compañía, hacia los resultados, tenemos un objetivo en común. Pero era cómo aportaba cada uno con sus habilidades, ¿no? A ese objetivo común. Entonces era el tiempo de comenzar a descubrir a cada uno de ellos como personas, ¿no? Y finalmente, pues, poder extraer de eso aquellas palancas que me iban a ayudar a mí a la gestión, pues, que estaba desarrollando. Wow. Bueno, todos podríamos decir que tenemos una curva de aprendizaje distinta, ¿sí? Que hay personas que, perdón la expresión, pero acá en Colombia lo decimos, y es que cogen las cosas rapidísimo. Hay otros que son más lentos. Y algo en lo que no puede caer el líder es como yo asumo que porque yo sé, usted tiene que saber también. ¿Te encontraste con algún tipo de situaciones de esas que te tocó, como diríamos nosotros, con cartilla, con plastilina, explicar paso a paso porque es que ellos no sabían? Muchísimas, muchísimas. Y está relacionado a lo que yo te comentaba, que era volver a lo básico, ¿no? Me tocó en muchas ocasiones, pues, poder ayudarlos ¿qué te digo? Algunas personas a redactar quizás algún email, a un manejo quizás a veces de un Excel, ¿no? Que son herramientas, pues, que a veces uno puede decir, bueno, pero debería saberlo, ¿no? Pero ¿por qué debería saberlo? Entonces, bueno, pues para eso estamos, ¿no? Finalmente es parte de encontrar qué herramientas le falta a mi equipo para que ellos puedan complementar y seguir su crecimiento, ¿no? Me tocó grabar videos instructivos, en muchas cosas guiarlos de la manito, ¿no? A veces era comenzar a ver, siéntate, explícame por qué algo pues no salió en el tiempo que habíamos pactado, ¿no? Y finalmente uno puede estar percibiendo, uy, pero es que se olvidó, quizás no tiene el sentido de responsabilidad, pero muchas veces no es eso. Cuando a veces uno indaga es que no tenía la capacitación suficiente y pues a veces como no nos damos el tiempo de poder tener o indagar ese detalle, pues damos por sentado cosas, ¿no? Pero luego nos damos cuenta de que no, de que pues no todos tienen que saber pues todo. Yo tampoco, de hecho, tengo tantas cosas que aprender y ellos me han enseñado también tantas cosas. O también el idioma, ¿no? El idioma que es algo que finalmente termina conectando mucho a las personas. Yo, bueno, me tocaba equipos, en Haití se habla el francés y el creol. Tenía dentro de mi equipo personas que hablaban algunas español, algunas no, pero también el siguiente reto es, bueno, ¿qué cosa de todo lo que yo les puedo enseñar, también qué cosa les dejo que va a complementarlos a ellos, ¿no? Y era, bueno, toca que todos sepan español, ¿no? No por mí, porque finalmente, pues, también yo me podía comunicar con muchos de ellos por ahí en francés, en inglés, pero era, se va a quedar contigo y esto te va a dar un plus, ¿no? Porque ya vas a hablar francés, creol, español, inglés, wow, o sea, 4 idiomas. ¿Quién tiene? Muy pocas personas tenemos 4 idiomas, ¿no? Otras tienen mucho más. Entonces, es ir comenzando
a ver efectivamente qué herramientas les faltaba y por qué, pues no, o sea, me tocaba enseñarles y al final, pues era parte del proceso de la paciencia que yo también tenía que ir desarrollando y la tolerancia, que lo que cuando llegué, pues me podía faltar mucho definitivamente. Y con todos los recursos, digamos que con los recursos limitados, perdón, con todo y digamos que las condiciones que tuviste, lograste sacar el barco adelante, ¿no? Sí, la verdad que puedo decir que con mucha alegría, sí, y saqué el barco adelante con la misma tripulación Wow. que me recibió cuando yo llegué, que es algo que definitivamente me llena mucho el corazón y a mí como persona, ¿no? Poder sacar el barco adelante con ellos, todos juntos, ver que la tripulación que a mí me recibió en enero del 2018, hoy en día es, como yo les digo a ellos, son una tripulación súper, súper reloaded, pero así en su máximo esplendor. Y que son ellos que lo hicieron, todos nos comprometimos. Es realmente un equipo, porque tú los ves hasta desde que uno los mira, ¿no? Cuando yo estaba allá, y ellos proyectaban ya eso, proyectaban esa seguridad primero de que ellos realmente pues sabían qué habilidades tenían, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran las del compañero, sabían hacia dónde iban. Y tú sabes que esas son cosas que uno irradia, ¿no? Entonces, cuando yo llegaba muchas veces a la oficina y los veía a ellos, desde cómo se comunicaban, yo decía, wow, eso es realmente lo que teníamos que hacer aquí. Primero, identificar a cada uno de los integrantes de este equipo y volverlos un equipo, volverlos una familia, porque cuando uno tiene un ambiente a veces un poco hostil, pues ¿de dónde te apalancas, no? Pues te tienes que apalancar de una familia. Y finalmente, un equipo es una familia, ¿no? Entonces, eso es lo que al final de toda la travesía del barquito, pues a mí me llena mucho el corazón y hace que diga, sobre todo en aquellos días que fueron difíciles para mí, que absolutamente todo lo valió, ¿no? Las horas que pude haber sentido, porque es parte del proceso, quizás una frustración. Luego, cuando de nuevo yo salía a flote y salía con mi equipo, entonces hoy en día, luego ese periodo, entiendo que pues todo tuvo un motivo, todo tuvo un porqué, y finalmente se logró, como tú dices, sacar el barco a flote. Sí, tú eras una Susana antes de y otra Susana después de. No hay duda que la Sí, vida tenía una maestría para ti. sí, una maestría para mí en cosas que quizás a inicios yo no fui capaz de ver la magnitud de todo lo que a mí me iba a sumar, ¿no? Yo ya estoy obviamente ya aquí en Perú, y sí, cuando yo volteo a la Susana que aceptó el reto a finales del 2017 y me miro hoy, digo, wow, cuántas cosas he cambiado y cuántas cosas he entendido. Creo que me faltaban entender muchas, y que pues a veces uno tiene que vivir esas experiencias definitivamente, porque que te las cuenten es diferente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, uno crece, uno se encuentra también. A mí me tocó en esa experiencia, como te digo, cambiar en algunas cosas, entender otras, y bueno, hay cosas que también me he traído que en el camino sigo entendiendo y sigo procesando. Creo que lo más importante es que uno ya es consciente. Y no lo podrás conocer todo, pero cuando uno ya es consciente, ya te abre muchas puertas para entender diferentes cosas que uno va encontrándose en el camino, ¿no? Así es, Susana. Bueno, precisamente tú estás en Charlando con Líderes porque una de las personas que ha trabajado contigo en algún momento dejó un comentario muy inspirador, muy hermoso, que denotaba un poco ese gran liderazgo que tú tienes. Pero cuando ya te escucho hablar y cuando ya realmente entiendo quién es Susana, claramente no estaba equivocada esa persona, claramente has logrado gestionar un equipo y esto es lo que le llamamos gestionar equipos de alto rendimiento. Y hubo una frase en especial que a mí me marcó, y ya para cerrar, porque te vamos a dejar una tarea que quiero que le dejes a todos los líderes que nos están viendo, pero una frase que me marcó mucho tuya, y es que dice,
De todo se aprende, pero si yo puedo hacerle el camino más fácil, mejor. Imagínate si los líderes comenzaran a gestionar un poco más para facilitarle la vida a la gente que trabaja con ellos, ¿cómo serían de diferentes las organizaciones, no? Muy diferentes, muy diferentes. Y es que ese tiene que ser nuestro trabajo, porque a mí en mi experiencia, pues yo también he tenido pues de esos jefes que tú también mencionabas, ¿no? De los que uno deja huella o también dejan cicatrices. Cicatrices. De ambos se aprenden porque todo se aprende, ¿no? Pero ¿por qué no ir dejando huellas? Porque creo que de esos momentos quizás más difíciles es que uno tiene que aprender el cómo no hacerlo. Y realmente cuando uno tiene esa voluntad, cuando uno de corazón realmente es consciente de lo que pudo haber sentido cuando no se le hicieron el camino fácil, es que es mucho más sencillo hacer el camino fácil a los demás. O sea, ¿por qué tiene que ser difícil? No puede ser difícil. Finalmente, creo que es un tema de voluntad, ¿no? Y que eso salga del corazón, porque no hay nada que personalmente, ¿no? Hablando de lo que yo pienso y siento, que a mí me puede llenar más, que es cuando de corazón he podido hacerle las cosas más sencillas a una persona. O sea, realmente es lo que muchas veces nos dicen, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que seas tratado, ¿no? Y no solamente por uno, sino por las personas que tienen alrededor, ¿no? Es que hago esto porque definitivamente quiero impactar en la vida del otro y porque también quiero que tenga un efecto multiplicador, ¿no? Uno tiene mamá, tiene papá, tiene hermanas, yo tengo 3 hermanas, ¿no? Uno tiene hijos. Entonces, es la manera en cómo me gustaría también a mí que todas estas personas que estén a mi alrededor, pues también puedan ser recibidas. Yo creo que eso es lo que a mí me motiva el poder trabajar de esta manera, ¿no? Es como un efecto eco, ¿no? Yo hago con otras personas lo que me gustaría en algún momento que hicieran por alguien que yo amo, por alguien que yo quiero. Susana, para esos líderes que están pasando por momentos duros, por dificultades, por cambios, eso que a veces nos sacude el piso un poquito, movimientos telúricos le llamo yo, ¿tú qué recomendaciones les dejarías? Déjanos 3 recomendaciones para que ellos hoy digan, oiga, sí, esta situación difícil que estoy viviendo o esto que la vida me está poniendo, ¿qué propósito tendrá ahí en el fondo? ¿Qué debo yo aprender? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú nos dejas? Bueno, yo creo que aparte de recomendaciones, creo que son las 3 cosas que a mí me sirvieron y bueno, ¿no? La primera es que todo tiene un porqué. Realmente, a pesar a veces que hay momentos en que pueden ser muy difíciles, en donde nos podemos sentir un poco perdidos, desorientados, realmente con el tiempo todo tiene un porqué y uno termina, es como una escultura, ¿no? Definitivamente a veces necesitas de estos golpecitos para que al final del tiempo pues termines con una versión mucho mejor de ti mismo, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, que como líderes, lo segundo como líderes y para uno mismo primero es, seamos conscientes, la autoconciencia ayuda mucho. Si nosotros no somos conscientes de qué es lo que queremos, qué es lo que realmente nos motiva, cuál es el propósito que cada una de las personas tiene, no vamos a poder impactar en los demás. No nos va a salir realmente de manera, pues, como tiene que ser, del corazón. Entonces, la autoconciencia, yo creo que a mí me ayudó muchísimo para este proceso y en general también previo al proceso y hoy en día me guía mucho, ¿no? Hay momentos en donde sí, efectivamente, no, me vuelvo como que a veces dudo, ¿no? Pero luego vuelvo y comienzo a traer, por ejemplo, lo que ponía en el número 1, ¿no? De saber que todo tiene un porqué y que soy consciente de que esto va a tener un buen fin, ¿no? Y lo tercero es ya con respecto a los equipos, ¿no? Crean realmente en sus equipos, crean más de lo que sus equipos creen en ellos mismos. Y definitivamente siempre tenemos que empujarlos a que ellos sean valientes en las decisiones, cualquier decisión que ellos tomen. Finalmente no tenemos que estar buscando ciertos
prototipos o estereotipos de qué es lo que tiene que ser la gente de mi equipo, no. Desde la escucha nosotros vamos a poder identificar qué es lo que realmente quiere esa persona. Y tenemos nosotros que animarlo, darle la valentía a que ellos puedan desarrollarlo, esté o no esté orientado al trabajo que ellos estén haciendo en ese momento. Creo que definitivamente si esa persona va a poder lograrlo, va a ser feliz, pues por default el impacto se va a ver en los objetivos que nosotros vayamos a tener como compañía, como equipo, ¿no? Pero primero es la persona. Si la persona no está realmente contenta y no es consciente de lo que quiere, todo lo demás no va a funcionar. Eso sería... Es visión, ¿no? Finalmente también es importante, como lo mencionaste en tu segundo punto, es que pese a la situación que tengamos que afrontar, así sea una situación dura, cuando tenemos claro el foco, cuando tenemos clara nuestra visión, nos va a ser mucho más fácil manejar cualquier situación que aparezca, ¿cierto? Sí, eso es así. Siempre uno tiene que tener como que hacia dónde quiero ir, ¿no? Ahora, a veces uno puede decir, hoy quiero ir hacia, no sé, hacia la derecha, pues, bueno, vamos hacia la derecha, si en el camino, pues ves que no era la derecha, bueno, vamos por la izquierda, pero siempre finalmente tener una visión de qué es lo que quiero para mí, porque pueden haber muchos caminos, sí, pero cuando uno es consciente de qué es lo que yo quiero para mi persona, pues realmente el camino es mucho más llevadero, ¿no? Y sobre todo, pues que uno va a poder tener la calma que hoy en día creo que todos necesitamos en estos tiempos pues tan inciertos, ¿no? Y pues la esperanza y la fe que finalmente las cosas se van a terminar acomodando, pero siempre tenemos que trabajar por ello y sobre todo pues hacer las cosas de corazón. Yo cuando las cosas de corazón, mi mamá siempre me decía, tú no te preocupes, tú haz las cosas bien, tú haz las cosas de corazón, todo lo demás cae por su propio peso. Y definitivamente es así. No hay momento en que en ese consejo mi mamá se haya equivocado. Siempre las cosas caen por su propio peso, tiempo al tiempo, y pues las cosas se terminan aclarando, ¿no? Y bueno, ¿no? Siempre con la mejor actitud y tratando de ayudar en lo más que podamos a todas las personas que están a nuestro alrededor. Así es, Susana. Muchas gracias por este espacio que nos diste. Como bien lo dices, y este es un mensaje para todos los líderes, si estamos sembrando continuamente semillas de bondad, vamos a recibir cosecha de amor, cosecha de buenos frutos. Entonces, a pesar de la adversidad, tenemos que estar confiados, seguros y tranquilos, porque esto es un efecto espejo, como lo acabamos de mencionar hace un rato. Quiero darte las gracias por este tiempo que nos regalaste. Esperamos que sigas impactando corazones en tu labor, que sigas ganándote el corazón de la gente que está contigo. Mil gracias, Susana, que ojalá esta charla podamos volverla a multiplicar porque tienes muchas, muchas cosas que contarnos. Te envío un abrazo gigante desde aquí, desde Bogotá, Colombia, y ojalá que pronto vengas a visitarme para darte un abrazo de verdad, porque es casi virtual, es complicado. Sí, no, muchas gracias a ti nuevamente y pues siempre voy a estar pendiente para lo que obviamente pueda contribuir. Muchas gracias y también espero pronto poderte dar ese abrazo en persona. Gracias y a ustedes líderes. Bueno, nos vemos en 8 días con estos líderes tan inspiradores que cada semana nos están dejando grandes aprendizajes que yo sé que nos van a ayudar a ser mejores líderes. No soy jefe, soy líder. Chao, hasta la próxima. Chao.